Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ese prójimo atrapado allá en las tripas del bosque rural, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, sin recursos económicos para hacerle frente a tratamientos y medicamentos tan costosos. Es una tragedia familiar y yo creo que este tipo de instituciones que nacen solo nacer en una comunidad humilde, pobre, una institución con estos propósitos, estos alcances, eso es una proeza comunitaria y ha brindado un servicio extraordinario a las familias residentes en la zona de Villa González y sus comarcas vecinas. Es digno de apoyar una institución como esta, porque son instituciones donde no hay lucro, solo servicio. Apóyenlos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Cuántas buenas experiencias, cuántas vivencias se pueden narrar de mucha gente
hoy tan útiles en la sociedad nacional, pero que fueron alumnos de ese hogar escuela que pasaron por ahí y fueron jóvenes rescatados de la posibilidad de caer en el crimen. Es decir, jóvenes que estuvieron en alto riesgo. Sin embargo, fueron formados allí y hoy tremendo servicio a la patria. La congregación salesiana de la Iglesia Católica es quien regenta esta institución y ese solo hecho es una garantía de las manos que van a cuidar de su caridad. Apóyenlos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, ayer nosotros comentábamos sobre la deuda y esos préstamos y todo eso, señalando que los gobiernos no pueden seguir endeudando el país, un gobierno en forma casi de fiesta con el dinero. Endeudar el país sobre la base de que tiene una mayoría congresual y que pasan los préstamos en forma muy alegre. No se razona, no se piden explicaciones y el préstamo ya se ha convertido en un papel que pasan por ahí, un trámite. Es un simple trámite que pasa eso al Congreso. No se analiza la petición de préstamo, qué dice la base fundamental para lo que va a ser utilizado el préstamo. Si no fuera porque hay una explicación dentro de uno de los voceros, principalmente el de la Fuerza del Pueblo, que es Omar Fernández. Pero el PLD y el PRCC dicen que se oponen. De los tres, el único partido que tiene fuerza moral para hablar de la deuda externa es el PRCC. Claro, el PRCC de Balaguer gobernando, porque Balaguer, teniendo esas mayorías congresuales, no utilizó esa mayoría mecánica ni eso para el préstamo, porque es que Balaguer era un enemigo jurado del préstamo. Y que no me digan que, bueno, todos los reeleccionistas le encanta buscar el préstamo fácil. Es que Balaguer fue el prototipo del reeleccionismo y fue la antítesis de lo que opinan así, de que para ir a una reelección hay que tener el préstamo fácil. Lo único que hay que hacer es austero. Entonces, como hemos visto, gobierno como el gobierno que tenemos ahora, el gobierno de don Luis Abinader, es un gobierno que no tiene ejecución, pero sí es un gobierno que quiere ir a la reelección. O sea, su estrategia ha sido fundamentada para ir a una reelección. Es decir, vamos a repartir dinero. Y lo hemos visto y señalaba yo ayer esa forma alegre de estar repartiendo el dinero. El gobierno quiere fotos, quiere portadas. Entonces, por lo más mínimo, va y ofrece dinero, da dinero, facilita el dinero como si fuera un dinero que le llega del cielo al gobierno. Pero sabemos que viene de esos préstamos y de las recaudaciones. Entonces, si las recaudaciones se utilizan en forma alegre, una nómina prácticamente que secuestrada, como una especie de mina a cielo abierto. Eso es la nómina pública aquí. No solo del PRM, siempre ha sido de los demás partidos políticos que han gobernado. Pero es una realidad. La nómina, una verdadera mina a cielo abierto. Eso ha sido la nómina pública, repito. Pero gobierno sin ejecución, pero gobierno que va a la reelección. Gasta el dinero en forma alegre y lo dispendia. Y eso es lo que estamos viendo. El señor Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo,
señaló con mucha objetividad, porque eso hay que ocuparse de leer los documentos que le llegan a usted, a su curul como congresista, pues usted tiene el deber de analizar las cosas y verla con seriedad. ¿Qué dice Omar Fernández aquí? Calificó de muy preocupante que el PRM con su mayoría mecánica está endeudando el país de una forma alarmante. Eso es conocido. Pero más preocupante, dice él, aún es que algunos de esos préstamos, específicamente el préstamo de 60 millones de dólares para un programa de integridad y transparencia, oigan bien, y cuando reviso el informe, dice él, no daba ningún detalle de qué era en lo que se invertiría el dinero. ¿Y quién ha dicho que se requiere coger dinero prestado para ser transparente? Dijo Omar Fernández. Esa sola nota delata esa forma alegre en que se está endeudando el país. Entonces, ¿cuál es la capacidad de endeudamiento? Bueno, no lo sabemos. Yo me acuerdo cuando el gobierno de don Antonio se inició, 1978-82. El gobernador del Banco Central, o no sé, el gobernador era don Eduardo Fernández, creo que era el gobernador. Pero él salió, creo que a los 2 años. Luego, en el gobierno de don Antonio nombraron, creo, la verdad que no es fácil no recordar esos tiempos, al señor Despradel, Carlos Despradel, creo que fue. Él estaba en un cargo ahí, lo movieron a gobernador del Banco Central. Y él llegó a decir que el país tenía capacidad de endeudamiento. Claro, porque en esa época, cuando toman el poder, el gobierno de Joaquín Balaguer no tomaba préstamos, prácticamente eran préstamos con organismos internacionales, pero muy justificados para programas, por ejemplo, aquel programa de Pidágoras, por ejemplo, fue un plan que se planeó y se ejecutó con el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que fue, o el Banco Mundial, no recuerdo. Bueno, y eso eran préstamos que hacía el gobierno de Balaguer, pero eran préstamos tan comprometidos con el desarrollo. Por ejemplo, préstamo del gobierno de Balaguer, la PL 480. La PL 480 fueron deudas que tomaban los gobiernos, principalmente el gobierno de Balaguer, que fue el gobierno que más tiempo tuvo, porque fue cuando se creó INESPRE, y los americanos, Estados Unidos casi forzó a que se creara INESPRE para poder establecer la PL 480, es decir, mediante esa ley norteamericana se nos iba a inundar a los países de América Latina y del mundo, pero nosotros principalmente, se nos iban a inundar con los productos que estaban subsidiados en Estados Unidos y que Estados Unidos necesitaba recolocarlo en estos mercados con fines de favorecer a los productores norteamericanos. Entonces esos productos venían con un crédito a 40 años, con 10 años de gracia para el pago. Imagínense ustedes qué gobierno podía rechazar una oferta de prestarle a 40 años, con 10 años de gracia y a tasa de préstamo muy baja. Es decir, INESPRE fue acumulando, o el Estado Dominicano acumuló una deuda con los Estados Unidos por ese concepto de la PL 480, las importaciones de esos productos como el maíz, las habichuelas, las grasas, etcétera. Claro, se llevó de paro, como se dijo, al maní. El maní fue uno de los cultivos que desapareció, pero también hay que decir en abono a eso, que en la PL 480 yo creo que tenía una cláusula de que parte de los beneficios que se generaban con la venta de estos productos importados se favoreciera a aquellos productores que iban a ser afectados por la aplicación de esas facilidades del mercado norteamericano.
cosa que tal vez se hizo en forma muy limitada, poco transparente, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en más detalles. Pero Joaquín Balaguer, su gobierno fueron muy austeros y no le gustaba el préstamo fácil. Pero ese dinero que está tomando este gobierno, entonces se está engañando al pueblo. Porque si es como dice el señor Omar Fernández, dice que lee y no le dicen nada. Entonces, ¿cómo es posible que se esté endeudando? Un gobierno que ha hecho su eje troncal la transparencia. Entonces se plantea de que un préstamo de 60 millones de dólares para mejorar la transparencia. Y resulta que los primeros intransparentes son los que solicitan el préstamo, porque según Omar Fernández no llega la información adecuada. Yo creo que el gobierno los gobiernos tienen que ser serios para que ganen credibilidad y tengan el respeto de la población. Entonces, mandar a endeudar este país en forma alegre y en forma irresponsable, eso eso tiene que explotar en este país. Por más estable que está la economía nuestra, todo el mundo sabe que las patas en las que se sustenta esta economía dominicana son patas que están con material extranjero, están construidas con material extranjero. La remesa, muy bien. Y fíjense que este mes vinieron más de 800 millones de dólares en las remesas, según nos anunció el Banco Central. Se esperan 8.000 millones de dólares de remesas para el final de año, o más, no sabemos. Tal vez llegue a los 10.000 millones, como se ha estimado por el banco. Las zonas francas aportan muchas divisas. El turismo aporta muchas divisas. La inversión extranjera, todo es extranjero prácticamente. Entonces son patas fuertes y débiles al mismo tiempo. Es una economía que puede caer mañana en una dificultad, por ejemplo, para pagar esos préstamos. ¿Y cómo nos vamos a hacer? Eso es lo primero. Y lo segundo es que quedamos atados. Nuestra soberanía económica y hasta la soberanía misma como país queda atada a esas dependencias. Y tantas malas experiencias que tenemos nosotros de recordarlas casi continuamente, como nosotros tantas veces hemos hablado aquí a los jóvenes y a las personas que van a tomar decisiones públicas. Los mismos jóvenes del PLD, del PRD y del PLD, yo estoy seguro que muchos de ellos no han leído de Harmon a Trujillo, una obra de don César Herrera Cabral que ayer yo mencionaba como director de prensa del gobierno de Balaguer. Pero que se lean ese libro de don César Herrera, para que vean las dificultades por las que tuvo que pasar este país. Entonces los gobernantes como Balaguer, Trujillo, fueron conscientes de esa situación, de lo que vivió el país en el siglo XIX y principio del XX, por efecto de la deuda pública y las cesaciones de pago a que nos vimos expuestos. Pero más que todo eso, yo creo que la última experiencia la vimos en los gobiernos. Primero el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que tuvo que ver aquellos excesos de préstamos, el gobierno de don Antonio Guzmán. Luego el gobierno de Hipólito Mejía, que duplicó la deuda externa. Y hay que ver todas las dificultades que tuvo el país con ese problema de la deuda externa, que incluso el Fondo Monetario Internacional, yo recuerdo que le puso un tope al endeudamiento externo del país. Es decir, tuvo que venir el policía y decirle a los gobernantes, al gobierno de Leonel Fernández, mire, póngale un tope al crédito, tenemos que quitar todos esos préstamos que andan ahí locos, sin soporte, sin justificación válida. Y hubo que desmontar una cantidad enorme de préstamos que se hicieron en el gobierno de Hipólito Mejía. Y eso terminó poniéndole freno al desenfreno del endeudamiento externo. Es decir, que tenemos experiencias recientes de cómo se resiente el país cuando tiene una deuda que no la puede pagar. Ese gobierno de Salvador Jorge Blanco
se vio impedido de pagar, porque aquí no había dólares ni siquiera para importar, menos para pagar. Y entonces vinieron los problemas, vinieron los acuerdos con el fondo. El gobierno de Balaguer, 86, 90, eso fue terrible. Una inflación, falta de dólares para pagar la deuda eterna. Bueno, cuántas veces hubo que renegociar todo aquello. Llega Leonel Fernández, tienen que ir para el Acuerdo de París y es a renegociar deuda porque el país estaba que no podía pagar. Pero vino la estabilidad, vino el buen manejo de la economía comenzó a crecer, tiene años creciendo, ya estamos, quedamos montados en rieles. Vino este gobierno, que ya el gobierno de Danilo Medina había endeudado por demás el país, y este gobierno que se suponía que venía a ponerle freno a ese desenfreno y que sus críticas tan severas y sus retiradas del Congreso cuando se hablaba de préstamos y tantas críticas a los préstamos fáciles. Señores, y vino todo aquel discurso de la oposición en el PRM, se volvió agua de borrajas y hoy figuran como los peores endeudadores del país. Entonces esas cosas, yo creo que este país tiene que hacer conciencia de eso. No podemos seguir así, pienso yo, hablándole mentiras a estos pueblos. Pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en Estados Unidos, señores, cuando comienzan las sospechas a caminarle a los ciudadanos de ese país, a sus analistas, sus periodistas, esos medios de prensa tan qué sé yo, tan bien informados que están en los Estados Unidos, que hay que ver que cuando un periódico como el New York Times opina, o el Washington Post, son periódicos que cuando opinan, señores, es el Estado norteamericano que opina. Esos son poderes. Y
Así ha pasado con las mismas cadenas de televisión, esas CNN y todas esas, la BBC de Londres, son instituciones poderosas y siempre están bien informadas y buscando la información. Se critica muchas veces que en Estados Unidos esos medios de comunicación se afilian con el imperio, como dicen, para mentir y ocultar y torcer y dañar, etcétera. Pero yo no creo que sea tan así. En Estados Unidos, esos medios se cuidan de eso, de no ser unos medios como serían de alquiler de los centros de poder en los Estados Unidos. Claro, es un país de poderosos económicos, poderosos, multinacionales y qué sé yo, y tantos recursos y dinero que uno sabe que muchas veces tal vez las cosas tienden a torcerse, pero es que los dueños de esos periódicos son supermillonarios también. Ahí vimos el caso de Murdoch. El señor Murdoch tiene una cantidad de medios y todo eso que lo puso siempre al servicio de Trump, pero eso lo hace él como un amigo de Trump. Y ese señor, pues, sus medios lo puso al servicio de Trump. Tal vez muchas de las cosas que decían otros, entonces te las refutaban. Bien, hoy ya Murdoch ya le hace críticas a Trump. Oigan cómo es la cosa. Pero hoy se trae la información de que Putin paró la retirada de Jersón, de la ciudad esta ucraniana, donde estaban y que se fueron en desbandada, humillados por el ejército ucraniano y el pueblo ucraniano, porque hay que ver ese pueblo, cómo se ha unido a su ejército y al propio presidente de Ucrania, que lo dieron como un cómico. Ese es el cómico más, pero el hombre ha tenido un carácter más que cualquiera de todos estos mojigatos que hay ahora mismo en Europa y en el mundo gobernando. Pero se ha señalado, ya no son sospechas, sino evidencias de que Putin paró la retirada hasta después de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que no se viera una victoria política del gobierno de Biden, que todo el mundo sabe que el gobierno de Biden se ha tirado, como se dice, la guerra de Ucrania se la ha echado para sí, para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está invirtiendo miles de millones de dólares apoyando a Ucrania en su lucha contra, no Rusia, porque Estados Unidos no está luchando contra Rusia. Está luchando contra Putin como dictador, asesino, que el propio presidente de los Estados Unidos lo declaró asesino a Putin. Entonces, Estados Unidos está abiertamente apoyando, el gobierno de Biden está abiertamente apoyando a Ucrania, eso es una evidencia. Ahora, eso refleja qué pasó en las elecciones del 2016, cuando el señor Donald Trump ganó las elecciones y que se señaló la influencia de Rusia para que Trump ganara. Era un Putin que todavía tenía credibilidad en Occidente, se le veía todavía que aunque asesino de sus adversarios, lo enviaba a matar con métodos muy sofisticados de envenenamiento y esas cosas. Entonces, pero se le veía con cierto respeto al Putin. Esos crímenes como que se le dejaban pasar, porque Europa estaba tan comprometida con esa dependencia energética de Rusia. Estados Unidos está en su guerra con los musulmanes y los gente estos del ISIS y la guerra de Siria y todo esto. Entonces, y Afganistán, la OTAN metida en su guerra con Afganistán, entonces Putin estaba navegando tranquilo y solo, y con la dependencia, repito, Europa callada, tolerándole todo. Sus hackers comenzaron a moverse y trabajaron a lo interno de las elecciones de los Estados Unidos, que trajo hasta una investigación y un fiscal independiente para investigar el caso, que fue el señor Mueller.
Entonces, se vio la injerencia de Rusia, por ejemplo, para destruir la campaña de los demócratas, principalmente de la señora Hillary Clinton. Y le afectaron a Hillary Clinton las posibilidades de ganarle a Trump. Y favorecieron a Trump, porque Trump es un aliado de Putin declarado por él mismo. Él lo señaló como un hombre muy inteligente, es un líder muy importante, que él aprecia y que lo estima. Y nosotros, y siempre todo el mundo, el que estaba consciente de lo que estábamos de acuerdo, que Rusia y Putin, alguna información valiosa tienen contra Trump, porque Trump era un hombre que antes de aspirar a la presidencia era un hombre, un troglodita, que hacía las cosas sin pensarlas. Y se daba a muchas actividades, diríamos, libidinosas y a todos esos comportamientos alocados o atrumpeados, como se puede decir. Entonces, el señor Trump parece que es víctima de informaciones que tiene el poder ruso de su vida o de su comportamiento con prostitutas y todo eso en Moscú, se señalaban todas esas cosas. Y le interesaba a Putin, parece, consolidar a Trump, que era una especie de dependiente de él por esas informaciones, y no a una Hillary Clinton que ya le había hecho señalamientos claro del poder dictatorial del señor Putin. Todo eso fue, por lo menos fue investigado, pero se quedó que esa conexión rusa quedó como vacía. Pero se ve esta actitud del señor Putin de evitar la retirada antes de las elecciones, lo hizo consciente de tratar de que los republicanos y Trump quedaran muy bien. Porque si Trump recibe la información con tiempo y le dice, no, si tú piensas salir de Gerson, no salga ahora, sal después de las elecciones, porque eso me debilita. O el propio Putin, sus asesores políticos le dirían a Trump, no, te vamos a ayudar en el sentido de que no le vamos a dar esta victoria a los Joe Biden y sus demócratas, que nosotros tenemos que retirarnos de aquí porque estratégicamente no nos conviene estar en la parte izquierda de este río y tenemos que salir. Y si salimos se va a ver una victoria de los demócratas y eso va a reforzar la posición de ellos en las elecciones. Nos vamos después de las elecciones, es decir, hay una connivencia con el propio Trump. Pues bien, Trump ha tenido que lanzar su candidatura o su precandidatura ya apurado, porque ya sus palabras estuvieron comprometidas de que él, antes de las elecciones de intermedia, decía que él tenía un anuncio muy importante que hacerle a la nación y que era, ya se vio claro que era la precandidatura presidencial. Es decir, tiene que lanzarla ya en una situación, no es el mismo Trump. Ya ese partido republicano no es el republicano del 6 de enero del 2020, ni el republicano del 2021 con un Trump envalentonado y nadie aparecía con capacidad de hacerle sombra. Hoy el señor Trump, con las derrotas que tuvieron muchos de sus apoyados por él en los comicios intermedios, más la victoria de Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, y ha ganado muy convincente, pero es un adversario jurado de Trump y además un hombre de derecha como Trump y que tiene un comportamiento también de dureza con sus posiciones políticas, pero nunca llega a las extravagancias de Donald Trump. Mike Pence, que es un hombre tranquilo y que demostró firmeza al final, pasó 4 años con Trump siendo una especie de muñeco de Trump, pero al final se creció cuando no aceptó que Trump le indujera a pecar
Y el hombre dijo que no iba a pecar, que no iba a echar abajo la democracia norteamericana por una actitud de hostilidad y de impertinencia del señor Trump. Las palabras son mías, no son las de Pence. Pero Pence es un aspirante también a la nominación. Es decir, ya la nominación no la ve, uno no la ve tan fácil para Trump ganar la candidatura, porque tiene gente que le adversa. Incluso yo vi ahí una señora, la senadora de Wyoming, que es republicana. Esa mujer le hizo señalamientos durísimos a Donald Trump también. Es decir, ahí hay una oposición a Trump ya en el Partido Republicano que no le garantizan ganar esa nominación con facilidad. Vamos a esperar qué va a pasar cuando venga el año que viene, que comienzan ya esos partidos, esa gente comienza a movilizarse. Esa es la verdad. Bueno, de ayer también, de esa política internacional, qué bueno que haya pasado, por lo menos, estén bien informados los países de la OTAN, principalmente el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden está muy bien informado, porque Biden ayer, desde Indonesia, señaló que él estaba seguro que ese misil no era ruso. Por lo menos no venía de Rusia en estos momentos. El misil o los misiles que se estrellaron en Polonia. Y seguro que ya la CIA tenía esa información para servírsela al presidente de los Estados Unidos. La duda era que daban ahí, de dónde vino el misil. Se estableció, ayer mismo se establecía que podía haber sido un resto de un misil o de un misil ruso abatido por un misil ucraniano o un misil ucraniano que tal vez se desvió y podía caer allá en ese pedazo de Polonia porque están muy cercanas, una frontera muy cercana que están ahí. Entonces ese misil mató 2 personas, Polonia inmediatamente comenzó a investigar y hay investigadores norteamericanos y polacos investigando el origen de ese misil o de esos misiles. Ucrania pide que ellos piden también estar presente en la investigación, pero uno sabe que Ucrania quiere estar presente para estar seguros de que si el misil es ruso, no digan que la burra no es valla, porque no tengan los pelos en las manos. Si tienen los pelos porque saben que es valla, pero no porque lo digan. Pero Ucrania no puede hacer mucha fuerza, es una asistida por la OTAN, no se va a poner a complicar las cosas. Y yo creo que lo mejor es coger esa excusa de que Rusia no tenía la intención de atacar a Polonia, que no fue intencional, no podía haber una intención agresiva del país o de Putin, porque era una provocación sin necesidad de Putin, y más en estas condiciones, buscar que la OTAN entre en pelea con él. Más se podía prestar que Ucrania podía mandar el misil con fines de alterar el ánimo de la gente de la OTAN y ver si la OTAN se podía levantar en armas contra Putin. Eso podía interpretarse también. Si Ucrania hizo eso, sería entonces un error garrafal de Ucrania. Zelensky no habló de eso, pero sí hubo un alto funcionario ucraniano que habló de que eso fue un misil que vino de Rusia y que la OTAN había sido agredida y que había que invocar la cláusula 4, qué sé yo, del contrato de que la OTAN, en caso de que ataquen a uno de sus miembros, todos están obligados a defenderlo. Pero Polonia se guardó esa reclamación, me imagino que a instancia de los mismos Estados Unidos, porque a pesar de todo, los que están ahí en la OTAN, quien tiene la carga mayor para hacerse cargo de una lucha contra Rusia en la OTAN es Estados Unidos. Verbigracia, lo vimos en Afganistán. El mayor peso de esa lucha la llevaba Estados Unidos. No solo de las armas,
sino la logística del gobierno y de todo lo que se gastó allí en Afganistán, que se habla de unos 20 mil millones de dólares por año, y eso era Estados Unidos que pagaba eso. Con una diferencia ahora, que el ejército de Afganistán lo armó Estados Unidos y eso fueron una manga de charlatanes y de cobardes. Y se alzaron, guardaron las armas para vendérselas al talibán y no le pelearon al talibán. Por lo menos los ucranianos reciben las armas, reciben la asistencia norteamericana y le han hecho una resistencia a Rusia verdaderamente ejemplar. O mejor, más que ejemplar, podríamos decir, ¿cómo eran aquellas guerras de griegos y romanos, de los romanos también? Oh, Dios, que eran verdaderas batallas, o aquellas batallas de la fortaleza de Masada por los judíos, e incluso Israel. Israel recibió, el Israel moderno recibió el apoyo de los Estados Unidos y de Occidente para pelear su guerra, y ese ejército israelí peleó sus guerras y ha seguido peleando sus guerras contra adversarios muy numerosos y poderosos que tuvo el ejército judío. Es decir, fueron inversiones hechas en ejércitos de verdad. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
también. Hablaba yo de las guerras greco-romanas, guerras tremendas, las guerras macedónicas, qué sé yo. Pero yo no me acordaba de la guerra de Troya, griegos y troyanos, eso fue una guerra tremenda también, para los años. ¿Y en qué año fueron las guerras de Troya? Yo ni me acuerdo ya de esa época, de la historia que uno, tantos años sin ver historia. Pero la guerra de Troya fueron los años en el 1000 y pico antes de Jesucristo, yo me imagino que sería por ahí, pues ya. Roma ya, después de todo aquello, se consolidó como la verdadera. Bueno, eso no es el tema de ahora. El tema es, el presidente Luis Abinader tiene nuestro apoyo por dos medidas que se han venido tomando y que nosotros no podemos dejar de saludar al gobierno, ya que hemos sido críticos severos de no solamente de la ineptitud, sino de la poca actitud del gobierno en materia de soberanía, de mantener nuestro territorio libre, o por lo menos tener la entereza, la voluntad de que este país no se convierta en un relajo de la inmigración haitiana o de los organismos internacionales que quieren ningunearnos y ponernos al nivel de que nosotros y Haití somos lo mismo. El gobierno ha dado prueba. No voy a decir que está haciendo las cosas como uno quisiera, al alcance de lo que uno quisiera con respecto a la devolución, a las repatriaciones de haitianos. Pero hay una actitud que no nos deja totalmente complacidos, pero nos obliga a reconocerle al gobierno que esa actitud por lo menos le brinda algún temor a esa inmigración haitiana tan numerosa y tan peligrosa, súper hambrienta, súper poblado y súper peligroso que es Haití. Y que nosotros no podemos seguir tolerando, como se estuvo viendo aquí, ya el derrame en el país de una población haitiana que usted, como dice, usted podía a ciegas tirar un abrazo en cualquier lugar de la ciudad y usted abrazaba a 3 o 4 haitianos fácilmente en cualquier esquina. Entonces, estas medidas se han incrementado, parece, vemos más camiones, hay una voluntad, la autoridad está en la calle, está. Si no están haciendo el total trabajo que quisieran, pero están haciendo, hay un gesto por lo menos de meterle miedo a una población haitiana que se ha derramado aquí y que está envalentonándose como si esto fuera el mismo territorio de ellos. Y hay que ponerle un freno. Un freno, además, porque el pueblo dominicano, a la franca, nosotros no queremos saber de haitianos, porque eso es evidente y lo sabemos en toda la historia. En toda la historia de todos los países, que se sepa claro en América Latina, en América general y en el globo, que se sepa que los dominicanos no nos atrae tener haitianos aquí, que no nos gusta esa población. Eso no hay que ser anti-haitiano, no hay que ser, como han querido ponernos, racista, antinegro, porque nosotros con los cocolos nos hemos llevado muy bien y son más negros que los haitianos, pero son mejor cultura que los haitianos. Entonces nosotros hemos demostrado, los dominicanos, que el problema de nosotros no es la negritud, es la actitud, la cultura del negro que llegue aquí como vinieron los cocolos, y nosotros con los cocolos siempre nos hemos llevado muy bien. El cocolo lo que ha hecho es aportarle al país. Y ahí están, los ejemplos huelgan de cuál ha sido la población cocola de este país que se ha destacado en todos los ambientes de desarrollo del país. Profesionales, excelentes, en todas las actividades comerciales están los cocolos, culturales,
actividades deportivas y lo que le han dado es prestigio al país. Los haitianos lo que nos traen es desgracia. Ahí está el cólera por allí, ahora estamos alarmados, 100 y pico de muertos, 200 en Haití, mal contados o cifras inseguras. Porque ¿quién puede dar cifras? ¿Quién puede sostener cifras en Haití? Un desorden como ese que hay ahí. Entonces esa actitud del gobierno tenemos que saludarla y fortalecer al presidente, que incluso ha venido siendo insultado por un mojigato o un mequetrefe, tal Joseph, un hombre que es un disparatado, queriendo poner a Luis Abinader como a un Trujillo, porque Trujillo fue un asesino, que Trujillo no quería saber de los negros haitianos, porque era racista. Pero ¿y entonces por qué Trujillo aceptaba a los cocolos? Y lo tenía, y los cocolos eran amigos de Trujillo, y Trujillo amigo de los cocolos. Y Trujillo tenía también en su estado mayor y en sus guardias, tenía sus negros también, pero Trujillo era consciente de eso, no era un loco. Ahora, Trujillo, la matanza de haitianos, es verdad, él lo dijo, estas manos están ensangrentadas para salvar al pueblo dominicano mañana, cosa que no es, nosotros no tenemos que cargar con esa culpa, porque el pueblo dominicano se nos ha querido estigmatizar por la muerte de los haitianos. Eso fue una decisión de Trujillo y su régimen, pero no fue una decisión del pueblo dominicano. Y aún así, Trujillo pagó en dólares, pagó las cabezas desaparecidas o muertas. Y los haitianos lo cobraron el dinero, satisfechos cobraron el dinero, que incluso chantajearon a Trujillo porque pusieron de más muertos de la cuenta. Y Trujillo, para saldar eso, pagó. Y los haitianos recibieron el dinero a gusto, conscientes. Es decir, si hubieran sido otros, no reciben dinero por sus muertos, y con una explicación diplomática se hubiera quedado ahí, pero no, lo que le interesaba era el dinero. Entonces no tienen fuerza moral para hablar de Trujillo, ninguno de ellos, porque incluso hasta una avenida en Puerto Príncipe le hicieron a Trujillo allí, con su nombre, honrando la memoria del jefe. Y era papá Trujillo y papá Trujillo para allí, y el pueblo lo aclamaba a Trujillo como si hubiera sido el presidente de ellos mismos. Entonces, que no hablen de Trujillo. La otra actitud que el presidente ha tomado es la del decreto de los invasores. ¿Por qué? Porque no es que un invasor vaya y ocupe un terreno que no es de él. Eso va a la justicia, muy bien. Sino que un ilegal de un país como es Haití venga al país y queriendo estar en este país sin papeles, sin documentos de ningún tipo, también se quiera meter a la baraba en territorios privados o públicos, ocupando y haciendo entonces un tugurio allí para vivir en forma precaria, y que lo que nos crea es problemas no solamente económicos, sino sanitarios al país. Entonces esa medida del presidente está muy bien, porque aquí hay que ponerle freno a todo ese desorden que hay aquí. Por tanto, debemos apoyar al presidente. Le brindamos nuestro apoyo, por lo menos por esos dos gestos, de que buscan ponerle un freno a esa inmigración haitiana desenfrenada que anda en el país. Y ojalá sigan así, que no se ablanden, ni sea esto un paliativo, ni un tramoyismo, porque van a recibir también nuestra crítica, como la han recibido en los últimos 2 años. Pero hay zonas que nosotros siempre dijimos que el gobierno le tiene miedo, por ejemplo, a Verón y a Friusa. Vamos para allá con los camiones, 50 camioncitos de eso, cargados de haitianos, todos van para Haití. Porque este país no es de ellos, aquí no hay zonas del país que se le puedan entregar a una inmigración que ha venido en forma irresponsable y loca a este país, tolerada por autoridades sinvergüenzas que no tienen respeto por la soberanía nacional. Vamos a estar claros. Porque ahí está Matamosquito, que vayan ahí a Matamosquito, que está lleno de haitianos, allá mismo en Bávaro. Que ahí hay cientos de miles de haitianos, que sacarlo a todo y mandarlo a su país. Quieren llevarse a Juárez, que se lo lleven. Si no tienen a Juárez, se van. Como quiera se van. Tienen que salir niños, hembras, varones, mujeres, y todo el mundo tiene que salir.
porque este país es un país de los dominicanos, no es de dominico haitianos ni de haitianos. Y todo el que se oponga a las repatriaciones, también mandarlo para Haití, porque también se ve que son descendientes de haitianos. Un tal Mercedes, Manuel María, qué sé yo quién, todo eso, si son descendientes de haitianos, que se vayan para Haití también, porque son falsos dominicanos. Y todo el que se oponga a la repatriación de haitianos es un antidominicano y eso es un traidor. Así que hay que respaldar, pienso yo, al presidente, porque en esas dos medidas son medidas saludables. Y todo lo que vaya en beneficio de la salud, de la soberanía nacional, tenemos que apoyar. Pero no es un apoyo incondicional. Es un apoyo condicionado a que se mantenga la medida, incluso con más fe, con más fuerza, que es lo que nosotros debemos seguir exigiéndole al gobierno. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, pero vi ahí un proceso que se le está siguiendo a un juez y eso debe seguir profundamente. Un juez apellido Rodríguez Consoró, porque ese señor, si es verdad que ha actuado en contra de la ley, en forma defectuosa, un juez venal, esas acusaciones que se le hacen de fallos tan cuestionables, de narcos y cosas de corrupción, ese señor debe ser condenado si es culpable de eso y sometido no solamente a la justicia, no, condenado para que vaya a cumplir cárcel. Hay que poner un ejemplo y revisar los bienes, su modus vivendi, revisar sus bienes y sus testaferratos si lo tiene, porque nadie puede ocultar el bienestar económico. Entonces ese juez hay que desnudarlo, como se dice. Y si es verdad lo que se dice de ese señor Rodríguez Consoró, hay que meterle cárcel, porque aquí lo que se necesitan es ejemplos. Y más en esa línea, en el área judicial, que la sociedad pone en manos de los jueces, señores, su seguridad jurídica, su seguridad de los bienes. ¿Y cómo es posible que tengamos jueces en condiciones tan venales, tan delincuenciales? Hoy, ¿qué inversionista se atreve a llevar un caso a un juez en esas condiciones? Entonces el país tiene que poner un ejemplo, señores, un ejemplo de verdaderamente fuerte. Si ese juez es culpable, repito, tiene que ir preso. No es que lo vamos a sancionar sacándolo de la judicatura, no, hay que meterlo en Najayo o en La Victoria, que cumple una condena para que sirva de ejemplo a los demás jueces. Eso es lo que necesitamos en este país, buenos ejemplos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.